buenas tardes y bienvenidos aquí a Cinevisión Canal 19, como es costumbre ya, cada tarde, de igual a igual con Manuel Escoto y Abigail Peña. Pero hoy tenemos al doctor Luis García, que antes era el señor García y Abigail Peña. Pero hoy él viene a una encomienda especial, por eso está aquí. Buenas tardes, señor García, Manuel Escoto. Muy buenas tardes, Abigail Peña. Usted me compró mis acciones. Yo, de manera voluntaria, ante lo compulsivo suyo, yo decidí venderle mis acciones y usted se la traspasó al doctor Escoto. Por eso es que la gente no me ve aquí. Hay que decir la verdad histórica para que eso quede claro de entrada. Bueno, lo que sucede es que había que actuar de manera compulsiva con un abogado como usted, porque las acciones mías se perdieron y no me las pagaron en contacto social. No, usted la preserva, pero no, ni siquiera acudió a la celebración del 5º aniversario, que se celebró sin miseria. No, Mire, porque ya usted no tiene miseria. No. La miseria usted la dejó atrás cuando salió explicarle. de la vigía en Dajabón a la capital. Ahí te dejó la miseria. Y por suerte para doña Amparo, pero mañana que usted yo lo voy a siempre invitar. está al lado de ella. Mañana yo lo voy a invitar a usted a un vinito. Bueno, Vamos a estar presentando este libro, que se lo estoy dedicando. Mire el cariño que yo le tengo a usted. ¿Cómo dice ahí ese libro? ¿Cómo dice ahí? Para don Abigail Peña, exquisito periodista. Esta es la obra Choque de la posverdad con la democracia, el poder y la política. ¿Qué es eso de choque de la posverdad? Adelante algo. Mire, ese es un tema, el tema de la posverdad, justamente en estos días. Pero ese libro será puesto en circulación este viernes 12. En horas, digamos. Ya, cuestión de pocas horas. En el foro Pedro Mir del Centro Cuesta del Libro. ¿Cerca de aquí? Cerca de aquí, muy cerca de aquí. Entonces, de aquí mismo usted puede salir, concluido el programa, usted perfectamente puede ir allí, cruzar e ir a la puesta de circulación de este libro. ¿En qué consiste la posverdad? La posverdad es un concepto que se vino a acuñar en el año 2016 a partir de las elecciones que gana el presidente Donald Trump en los Estados Unidos, que nadie pensaba que iba a ganar. Pero también... Excepto Manuel Escoto y Abigail Peña. Ustedes, bueno, entonces ustedes son genios. Que nosotros sostuvimos que ganaba las elecciones. Pero yo les pregunto. Porque yo me la adelanto a la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Bueno, la posverdad es una técnica comunicacional, porque es una técnica. Es una técnica comunicacional a través de la cual se recurre a las emociones para que las personas actúen de una o tal manera. Es decir, como el 70%, no es mío, porque eso está debidamente estudiado, el 70% de las decisiones que tomamos los seres humanos son emocionales. Son emocionales. Y nos inducen Entonces, a tomarla. Nos inducen, puede ser por el afecto, puede ser por el miedo, generalmente lo hacemos por el miedo. Que es el estado natural del ser humano. De la condición humana, es una condición humana. Entonces, las decisiones de la mayoría de los seres humanos no son racionales. Y eso influye muchísimo, tanto en la democracia, tanto en el poder, como también en la política, porque esos son tres conceptos que se combinan. Si miramos la democracia desde ese planteamiento original de democracia de Abraham Lincoln, que la democracia se fundamentaba en el gobierno del pueblo y para el pueblo y por el pueblo. Ese concepto, es decir, dándole a la soberanía popular el poder en democracia. Y ya desde lo clásico, desde hace 24 siglos con Platón y Aristóteles, los valores esenciales de la democracia eran la libertad, la participación. Entonces esos valores esenciales con la posverdad se pierden, porque cuando usted lo inducen a tomar decisiones contrarias a lo que usted cree, cuando hoy le venden los hechos que no son necesariamente reales, pero se lo venden como reales a través de las redes sociales y de otros mecanismos digitales en la era de la comunicación, de la información y la comunicación y la tecnología. Entonces, por ejemplo, Donald Trump
¿En qué fundamentó su triunfo? ¿En qué En cri- mentiras. No y en ningún criterio ideológico. No, en mentiras. Fundamentalmente en mentiras, pero metía terror. Dice, la economía de los Estados Unidos se va a destruir porque con la política de apertura que ha establecido Barack Obama, los inmigrantes van a quedarse con los Estados Unidos, ese tipo de cosas. Es más, vendió algo que creyeron millones y millones de norteamericanos durante mucho tiempo. Norteamericanos, de que Obama había nacido en África. ¿Y a quién se le ocurría eso? Pero mucha gente lo creyó. Claro que sí. Pero su papá era africano. Sí, pero él no había nacido en África, él nació en Hawái, Entonces, que es un territorio de ultramar de los Estados Hijo de Unidos. una norteamericana. Sí. es una mentira a media. No, y porque una verdad a media. ahora usted ha puesto el dedo sobre la llaga, porque que no es que es una mentira, es que verdades a media utilizan como técnica verdades a media para hacerla aparentar que son verdades enteras. Y podría ser creíble. Y hasta cierto grado. entonces, estamos hablando de posverdad. Y lo que pasó en la Asociación Dominicana de Profesores con el triunfo de Xiomara Guantes frente a Eduardo Hidalgo del PLD, utilizaron La posverdad. las herramientas de la posverdad. Indudablemente que sí. Aunque también estrategia política. ¿Por qué? Le digo. Porque el principal eslogan que se utilizó en la campaña de ADP contra el PLD era votar contra el patrón. Sí, ¿por qué? ¿Qué hace votar contra el patrón? Porque el patrón no me va a garantizar mis reivindicaciones. Si le ganamos al patrón, obligamos al patrón a que nos atienda en el futuro. Y lo que sucedió ¿Me entiende? Y lo que sucedió en Brasil en las pasadas elecciones Con Bolsonaro. con Bolsonaro. Eso es más complicado, eso es más complejo, porque Brasil vino de una destrucción de la institucionalidad democrática. Esos delincuentes, mire que en periodismo yo no Una acostumbro destrucción a de la decir esas institucionalidad. cosas, utilizar conceptos así tan duros como delincuente, pero Cunha es probado que está preso un delincuente. Claro. Temer, más temprano que tarde, Va a caer preso. Va va a caer preso, no hay pues duda. otro delincuente, un delincuente ilustrado. Pero ¿qué sucede? Que Brasil, al romperle la institucionalidad débil, Brasil venía decollando a partir de Lula, venía decollando como la economía número 8 del mundo, iba a ser el primer país de América Latina que se iba a colocar en el top 10 de las más fuertes economías del mundo, pero le hicieron su trabajo. Y entonces, conjuntamente con estos delincuentes, y ahora Brasil está que no sabe hasta dónde va el pueblo brasileño. Se ha metido en este baúl que va a terminar ganando Bolsonaro. Va a terminar ganando indudablemente. porque Haddad no es buen candidato. No es buen candidato. Cruzó a la segunda vuelta porque era del PT. Bolsonaro solamente él podría derrotarse con unos discursos que tiene ahí. Que No, son de la pero época. que ya con lo que tiene y la distancia que hay, Es muy distante. es muy difícil. Ojalá y que sería bien. Entonces, continuando, el poder, dice Michel Foucault, uno de los más destacados, o fue uno de los más destacados filósofos en la historia de Francia, que el poder es aquello que consiste en esa relación asimétrica entre el que gobierna y el gobernado. Y es así, nunca hay una relación de iguales. No la hay. No la hay. Entonces, ¿quién puede imponer las técnicas de la posverdad? El que detenta el poder. El que tiene el poder. El que puede manejar los hilos y tiene la posibilidad de manejar. Ustedes pueden desde aquí. Que ahora han cambiado esa terminología del gobernante y el gobernado. Ahora es el administrador y el administrado. Es la misma cosa. Es la misma cosa. Pero las nuevas Ustedes de técnicas aquí de- pueden ejercer dominando las técnicas de la posverdad, porque los medios son la plataforma ideal. Los medios, pero también las redes sociales. La gente cree que las redes sociales son medios. No No, son medios. pero lo viven repitiendo como Sí, tal. claro que sí. No son medios, son herramientas que te permiten comunicar cosas. Que no existían anteriormente. Y entonces, ¿qué se dice de la política? La política es a la democracia, como la democracia es al poder, y viceversa, se da esa combinación de así cosas. es. Entonces, si a través de esa manipulación con la posverdad impactamos en la democracia, impactamos en el poder, impactamos en la política, los ciudadanos no quedan de alguna manera indefensa porque no quedan bajo la tutela del engaño. Claro, que es lo que se denomina la indefensión. Es así. Total. Entonces, por eso yo creo que
humildemente, un servidor ha sido, no conozco a nadie más que haya trabajado este tema de la posverdad. He visto a Leonel Fernández escribir, y lo vi esta semana hablando en una actividad. En un foro. ¿Podría la posverdad, Luis, hacerle daño a la democracia? No, claro está que destruyendo sí. totalmente. Claro que sí. Yo diría como destruirla, pero es un desafío importante. Es un desafío importante. ¿Usted sabe por qué? ¿Y qué sugiere Luis García en ese choque de la posverdad con la democracia, el poder y la política, para que no suceda la destrucción de la democracia? Ni del poder ni de la política. Sí. Ante ese desafío, primero vamos a ponerlo en el contexto en que estamos. El mundo de hoy, no República Dominicana, el mundo de hoy vive en una situación de desasosiego. Total. De desasosiego vive el mundo de hoy. Entonces la posverdad se convierte entonces en una amenaza mayor. Entonces, ¿qué hacer? Una pregunta periodística que usted me ha hecho muy dura. Sí, pues yo tengo que responder conforme a lo que usted me ha preguntado de manera directa. Bueno, ante ese desafío que significa en un mundo convulsionado, global y competitivo de hoy, la posverdad, entonces hay que utilizar como antídoto la verdad mediante la aproximación a la objetividad de los hechos. Mire que no le digo la objetividad porque el concepto de objetividad hoy es discutible, pero a la aproximación a la objetividad de los hechos y al juicio reflexivo. No es un choque para un profesional cuando utilizando la posverdad como herramienta se pierde lo ético. Otro señalamiento sumamente importante, el componente ético. Porque ¿qué es la ética? La ética es una disciplina filosófica que estudia el comportamiento de la persona en sociedad. Y la moral, porque muchas veces lo utilizamos indistintamente, como si fuera la misma cosa. No es la misma cosa. La moral es una disciplina que le da al ser humano el norte, el camino de decirle esto es lo bueno y esto es lo malo. Esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. Es una deontología de la vida profesional y personal de la gente. La ética viene a ser colectiva, digamos. La moral es individual. La ética es un ejercicio colectivo de servicio. Sí, y la moral es individual. Por eso Max Weber planteaba dos tipos de ética. Él decía que hay una ética de la responsabilidad. Aquella ética de la responsabilidad es la que nosotros no hacemos algo por el temor a ser sancionado. Es decir, si usted robó, puede caer preso. O tiene que pagar la consecuencia. Si usted cometió homicidio, tiene que pagar por eso. Entonces, esa ética de la responsabilidad es el freno que normalmente nos ponen las normas para garantizar la convivencia pacífica. Pero él planteaba otro tipo de ética que desde mi punto de vista es más importante aún, que es la ética de la convicción, que consiste en no hacer las cosas que no están bien hechas, sencillamente por mi convencimiento de que no están bien. Y no por las consecuencias. Y no por las consecuencias, sino es a través de la educación consciente. Claro. Que esa viene de la formación moral que tú tienes. Sí. Y cuando viene en el ejercicio de un profesional de la comunicación, usando esa herramienta de la posverdad, ¿dónde transgrede la objetividad? Yo le decía que es complicado meterse en la objetividad porque la objetividad Es muy relativa. es relativa en el sentido de que parte de la complejidad. Parte de la complejidad porque la objetividad va conectada a lo que nosotros tenemos. Lo que puede ser objetivo para mí, por mi concepción de la vida, puede ser subjetivo para usted. Y yo a mis estudiantes, cuando entramos a esos temas, mis estudiantes de la universidad, yo les pongo dos ejemplos. Si yo los mando a hacer un reportaje de la situación de hacinamiento en que viven los moradores de la Ciénaga, y uno de los reporteros nació ahí, y otro ni idea tiene de que existía un puente que bajaba a la Ciénaga, o sea, nunca vio la pobreza, cuando tengan que ocultar esa realidad
Uno va a chocar con una realidad diferente. diferente. Es decir, Sí. para el que nació en la Ciénaga, eso es normal. Eso no tiene nada, no lo va a impactar en nada. Ahora, el que no vio cómo vive la gente, que amanece sobre las aguas, técnicamente hablando, se va a impactar. Eso no, por esto no es posible. Entonces, eso es muy, muy relativo. Vamos a la pausa, pero seguimos aquí con Luis García y el doctor Manuel Con la Escoto posverdad. hablando de posverdad. El hombre en horas tendrá que lidiar con un público que yo sé que habrá académicos, habrán profesionales no académicos y también empresarios y funcionarios. Vamos a la pausa. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Nos une el mismo latido. El latido de esta tierra. Un ritmo constante de gente que no para de soñar y que siempre saca de abajo para seguir adelante. Un latido que suena desde nuestras montañas hasta el azul más profundo de nuestras aguas. Un latido que se alimenta de nuestro trabajo y del compromiso de hacer hoy un país mejor que el de ayer. Un ritmo que sale de la fe y de las ganas de cada día ser mejores. Es la fuerza gigante de un país pequeño que sigue trabajando con el corazón. República Dominicana, el país con el corazón más grande del mundo. Avance energético. Porque el cambio empieza con una mejor energía. Como parte de los avances del sector energético está el programa de rehabilitación de redes eléctricas, que inicia su segunda fase de optimización con una inversión de $358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, dentro de los cuales 47 ya se están trabajando. Con esta iniciativa contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. ¿Quieres aprender o mejorar tu capacidad de hablar en público y en los medios de comunicación? Ven a EDOCO, Escuela Dominicana de Comunicación Oral. Cursos de oratoria, maestría de ceremonias, locución, relaciones públicas y un curso especial de comunicación oral para niños. Nuestros cursos también están disponibles para empresas e instituciones. Escuela Dominicana de Comunicación Oral EDOCO. Capacitación personalizada con el método de enseñanza más efectivo y profesores altamente capacitados. Información 809-530-2855. WhatsApp 809-763-1823. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram. @Escuela EDOCO. Solo se aprende a hablar hablando. Seguimos aquí de igual a igual con el periodista Abigail Peña y con el comunicador y profesor universitario don Luis García, con el tema de la posverdad. Don Luis, hablamos de la posverdad, la democracia relacionada con el poder y la política, ¿verdad?
Lo que está sucediendo actualmente en la República del Perú, ¿se vincula a la posverdad? No solamente en Perú, lo que ha sucedido en toda América Latina. Yo me refiero a Perú porque en Perú vienen sucediendo hechos porque esta misma semana pasó lo de Keiko Fujimori, y hay muchísima gente perseguida, pero decía que no solamente lo de Perú, sino también lo de toda América Latina, que es parte de una trama. Claro. Es parte de una trama. Observen ustedes que lo han hecho con todos los presidentes políticos progresistas de América Latina. Así es. ¿Cuál presidente, líder Abigail Peña, tenemos que no han sido tocados, sacudidos, progresistas en América Latina? A todos. Prácticamente, solamente se ha salvado hasta ahora. Y Evo Morales, que permanece en el poder. Pero después todo el mundo lo han torpedeado. Se llevan a Rafael Correa. A Daniel Ortega lo tiene. Pero no solamente se llevaron a Rafael Correa, sino que con quienes se la jugó. Se la jugó por Lenín Moreno y lo convirtieron en enemigo de él. Miren ustedes cómo juegan con eso. Le voy a poner algunos casos para que se den cuenta del impacto de la posverdad, cómo puede ser utilizada. El Brexit. Alguien pensaba que Reino Unido iba a salir en un plebiscito de la Unión Europea. Todavía están dando vuelta ahora, pero salió y la votación es una realidad. Una realidad, lo sacaron. Es decir, ahora están utilizando algunos mecanismos a ver si puede volver, pero lo sacaron. Lo sacaron con... La misma, aunque alguna gente dice, yo no sé si es ahora que lo dicen, que pensaban que Trump iba a ganar. Pero en el ámbito de la generalidad de la gente, Trump no iba a ganar. No. Y yo le pregunto. Yo sostuve, y Manuel aquí, y andan por ahí los videos de Igual a Igual, y de otro programa que yo estoy, de Abigail, donde yo sostenía que Trump iba a ganar las elecciones frente a Hillary Clinton. Y me digo hoy, que si Trump, que está caminando por esa vía, va a la reelección, se va a imponer de nuevo en Estados Unidos. Bueno, hay que ver, porque la economía de Estados Unidos no está mal. Ahora, ¿hasta dónde puede prevalecer, mantenerse de esa manera? Eso es lo que había que ver. Bueno, porque el mensaje que él difundió en 15 meses de campaña para convertirse en presidente norteamericano está latente en el pueblo norteamericano. Hay norteamericanos que no han salido de un campo de Ohio nunca. No conocen la Florida ni conocen a Nueva York. Y a ese norteamericano es que Trump le dirige sus expresiones para mantenerlo cautivo. No ha variado su discurso. Tiene un 40% hoy de la población norteamericana en su mano. Seguimos con algunos casos clásicos de la posverdad. Ustedes conocen perfectamente, porque somos contemporáneos más o menos, cómo Colombia se desangró a partir de la muerte, el asesinato de Eleazar Gaitán en los años, principios de la década de los 50. Así es. Se desangró, literalmente desangrada Colombia. Luego de muchos años y de mucho esfuerzo se logra un acuerdo de paz. Es decir, un país donde más de 200.000 personas muertas, producto de la guerra y de la violencia y del desasosiego, que todo es consecuencia de lo mismo. Aprueban y firman este acuerdo de paz y lo someten a un plebiscito y lo rechazan. ¿Por qué? Porque ahí utilizaron mecanismos de la emoción, del terror, de que los guerrilleros son los que se van a apoderar, los que van a gobernar, ese tipo de cosas. Y la población, generalmente, usted sabe que tenemos un grave problema. Bastante bien manejado por un hombre de poder como Álvaro Uribe. Sí, lo manejó, rechazaron ese acuerdo en Colombia. Claro, ese tipo de cosas. La realidad es que la posverdad, como técnica comunicacional, llegó para quedarse. ¿Y en qué consiste fundamentalmente? En cómo los hechos objetivos son banalizados. Eso como si fuera en el español dominicano uno dijera que a uno le lleven la creencia, la convicción de que nada es nada. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Dónde choca la posverdad con lo legal en una sociedad como la dominicana? Bueno, cuando de repente alguien comete un hecho punible, pero que es una persona que tiene cierta relevancia en la sociedad. Terminan muchos de los casos, han terminado muchos casos. Yo no sé si Odebrecht va a terminar así, pero muchos de los casos terminan donde la víctima es el victimario o viceversa, porque
porque a través de los mecanismos de poder, Así es. técnicamente, ¿qué es el poder? No es más que la capacidad que tienen algunas instituciones y alguna persona de hacer que los otros hagan lo que les gustaría que hicieran. Esto es complicado. Y entonces no es necesario entender hoy el mundo en el que vivimos para que no nos pase como al final de sus días tuvo que reconocerlo y decirlo aquel gran periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, cuando dijo: de verdad, me sacaron de este mundo. Ojalá y que la posverdad, si no la entendemos, no nos saque a todos de este mundo. O no nos obliga a todos a salir de este mundo. A salir de este mundo, a revisarnos. Hay que repensar entonces. Qué bueno que lo digas de la revisión. Yo digo, y así lo digo en el libro, hay que repensar el mundo de hoy desde la posverdad para poder actuar de manera correcta en el ejercicio del poder, en el ejercicio de la democracia y en el ejercicio de la política. Pero no es posible regular esa herramienta en una sociedad como la nuestra. ¿Quién hace las reglas? ¿Los pobres o los ricos? ¿Quiénes ponen las reglas del juego? Los administradores. Ah, que usted está en el nuevo concepto de administrador en vez de los que gobiernan. Y le voy a decir, Abigail, una vez haciendo yo una maestría fuera del país en ciencia política, un profesor me dijo, y yo no lo entendí para entonces, y me dijo: señor García, los presidentes tienen dueños. Así es. Los estados tienen dueños, y eso es verdad. Y el Estado Dominicano tiene sus dueños definidos. Así es. Este viernes a las 6:30 de la tarde, en Centro Cuesta del Libro, en la 27 de febrero, Luis García, choque de la posverdad con la democracia, el poder y la política. Yo espero asistir a esa actividad con usted. Asista, porque ahí, yo no sé si es malo o no, porque yo no sé de vino, pero yo le voy a guardar dos tipos de vino: Chateauneuf du Pape y Muga. Si eso no, si son aceptables, usted me lo dice. De igual a igual.